Antropoceno. Buenas tardes a todos los presentes aquí a la sala Antropoceno y a todos los que lo verán en breve en nuestro canal Antropoceno en YouTube o lo escucharán en nuestros podcasts de Antropoceno Podcast. Hoy nos encontramos en el evento número 42 de este año, que sumado a los eventos especiales vamos a redondear unos 48 o 49 eventos en este año, en nuestra tercera temporada. La temática siempre es muy variada y a pedido de uno de los miembros de Antropoceno tenemos la alegría, la dicha de tener un pensador este tiempo, una persona muy lúcida que va a charlar con nosotros sobre desarrollo, una necesidad. Sí, me estoy refiriendo a Jerónimo Frigerio, que es abogado de la Universidad de Buenos Aires, recibido en el año 98, tiene una maestría en leyes en Queen Mary University of London el año 2001, hizo estudios de especialización en el Harvard Business School en el 2013, es un abogado especializado en desarrollo económico para América Latina, experto en procesos de reforma, director general de su propia consultora, GF Consulting Group, que provee asesoramiento técnico en proyectos de desarrollo económico a gobiernos, empresas y organismos multilaterales de crédito. En su haber cuenta que fue presidente del directorio ejecutivo de Fonplata desde 2007 al 2018, especialista, líder, abogado del Banco Interamericano de Desarrollo 2003 a 2012, funcionario del Banco Mundial y coautor del Doing Business en 2004 y también autor de un par de libros. Siempre en líneas muy simples, en el 2020 publicó Simple, una idea para transformar el futuro de América Latina, y este año publicó el tema que nos convoca, Desarrollo, una visión innovadora. Entonces vamos a disfrutar este momento con Jerónimo Frigerio. Bienvenido, Jerónimo. Muchísimas gracias, Javier, y muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá. Hablemos de desarrollo económico, que es posiblemente el desafío más grande que tenemos en nuestro tiempo. Y vos me presentabas como un pensador de esta época. Ahora, la realidad es que yo escribí desarrollo casi como una especie de catarsis después de 20, 25 años de haber cuadriculado América Latina. Yo trabajé literalmente en todos los países de América Latina y durante 20 años lo que vi es un fracaso predecible. Es decir, en todos los países yo lo que veía iba de uno a otro trabajando en distintos programas y lo que siempre visualizaba es como si fuera los mismos programas, los mismos esfuerzos, los mismos temas. Entonces me tomé el trabajo de ver, bueno, ¿cómo se puede dar ese paso? Y primero escribí Simple, que básicamente lo que intenté en Simple fue tomar una tesis del Banco Mundial. El Banco Mundial básicamente lo que hizo es, durante 20 años, analizó el clima de negocios de todos nuestros países. ¿Y qué descubrió? Que en nuestros países hacer negocios, sobre todo para una pequeña empresa, es caro, es complejo y consume mucho tiempo, desde abrir una empresa, contratar, echar personas, importar, exportar, acceder al crédito o mismo cerrarla. Entonces yo lo que hice fue, dije, bueno, ¿qué puedo hacer con toda esta información que no generó durante 20 años reformas? Y sentí un poco esa frustración de decir, bueno, está el conocimiento ahí, pero no se generan reformas. Entonces lo que traté fue me acerqué a ellos, tomé los datos y traté de adaptarlo a nuestra realidad. Entonces me dediqué a estudiar eso primero. Y ahí lo que descubrí es que en realidad nuestra realidad no es de pymes, es de microempresas, que es como un error garrafal, si se quiere, en la conceptualización, porque todo el estudio estaba hecho diciendo, bueno, las pymes tienen esta dificultad, pero cuando uno lo va a estudiar, 9 de cada 10 son microempresas. Estamos hablando de que los cuentapropistas son la regla en lo que nosotros llamamos el sector privado o el empresariado de nuestro país. O sea, el objeto de estudio estaba errado. Y cuando lo analizo y me doy cuenta que además la mitad de nuestro sector privado está en la informalidad, después me doy cuenta que en realidad el 99,9% serían micro o mipymes. Entonces, ahí hago un primer, si se quiere, como descubrimiento que tiene valor. El segundo tema tiene que ver con, bueno, cómo se digitaliza. Y ahí otro de los temas trabajando que detecto es, bueno, nuestra realidad, que es, si se quiere, de países pobres, donde convivimos
con zonas rurales de grandes extensiones, tienen un solo pedazo, si se quiere, de tecnología transversal, el teléfono celular. Entonces digo, bueno, ¿de qué manera podemos empezar a repensar nuestro desarrollo económico desde justamente este actor tan gravitante, que son las MIPYMES, desde la tecnología que tenemos, que son los teléfonos celulares, y entendiendo lo que somos? ¿Qué somos? Puedo tomar Argentina, pero acá lo expando a toda la región. Nosotros somos un conjunto de 20 países que fuimos colonizados al mismo tiempo, y cuando fuimos colonizados en América Latina, entre España y Portugal, lo que recibimos es el lenguaje, obviamente, la tradición religiosa, pero sobre todo recibimos las reglas, reglas que son de origen francés, pensadas por Napoleón 200 años atrás. Y esas reglas, cuando uno las utiliza para hacer negocios, son malas reglas. ¿Por qué? Porque son reglas difíciles, todo lo describimos mucho. La tendencia es a siempre elegir un juez que resuelva el problema de todos. Tenemos como una tradición que a partir de esas malas reglas creamos muchas burocracias y a partir de esas burocracias generamos una mala cultura de negocios. Entonces, eso fue como si fuera, en síntesis, lo que me llevó a escribir Simple, donde la tesis que presento lo que dice es que justamente para que nos podamos desarrollar, la llave del desarrollo está en esas MIPYMES. ¿Por qué? Porque son las que más empleo pueden crear, porque son las que más riqueza tienen el potencial de crear. Ahora, ¿cuál es nuestra realidad como países latinoamericanos? El modelo de desarrollo nuestro es, si se quiere, distinto. Cuando uno analiza los últimos, si se quiere, 20, 30 años, uno lo que ve es que los estados hacen gran foco en el 1% de grandes empresas. Y ese 1% de grandes empresas son relevantes no tanto por el empleo que generan, sino por lo que aportan como impuestos. El 1% en América Latina aporta el 75% de los impuestos. Entonces, cuando uno lo piensa, es más fácil juntarse con 200 empresarios que hacer que el 99% genere empleo y riqueza. Ahora, el rol del Estado se fue como deformando en eso, porque lo que hicieron nuestros estados es dedicarse a redistribuir. Y al dedicarse a redistribuir, se redistribuye de dos maneras. Una es, digamos, mediante planes sociales, que en nuestra región lamentablemente están quebrados mayoritariamente, y la otra es redistribuir mediante sistema de pensiones y jubilaciones, que también están quebrados. Ahora, yo no digo hay que empujar el desarrollo con el 99% y no con el 1%. No, hay que empujar con el 100%. Esa relación entre el empresariado del 1% y los estados no va a cambiar porque está muy arraigada. Pero sí hay que desatar el potencial de nuestro sector privado, de ese 99%, que ¿qué es lo que necesita? Y ahí viene la tesis de Simple. Necesita reglas simples, tan simples que cualquiera la puede entender, tan simple que una persona sin educación formal las puede entender, tan breves que sean minimalistas en la elección de las palabras, con costos tan bajos que el ingreso a la formalidad sea casi una cuestión inevitable. Con un Estado que no me puede dar un ecosistema, si se quiere, bueno en términos de infraestructura, que por lo menos me dé la regulación y la infraestructura institucional para que yo pueda abrir una empresa por el teléfono celular, contratar y desvincular personas por el teléfono celular, importar y exportar cuanto menos a países vecinos por el teléfono celular, acceder al crédito desde mi balance en el teléfono celular y fundamentalmente pagar un único impuesto plano sobre lo que yo gané una vez que terminó el año y que me lo calcule el mismo teléfono y que si necesito cerrar mi negocio, lo pueda hacer. ¿Cuál es la alternativa? La gente emprende por Instagram, abre cuentas por PayPal. Es decir, hoy por hoy tenemos una informalidad digital que hace que la gente igual emprenda. Ahora, como yo iba con recomendaciones de algunos de los mejores economistas del mundo, siendo yo abogado, me circunscribí en simple a esa tesis, pero me había quedado mucho por decir. Entonces escribí desarrollo. Y en desarrollo me solté porque realmente era lo que realmente pienso. Y ahí lo que dije es como cuestiones que pueden parecer básicas, pero no las tenemos internalizadas. ¿Qué es el desarrollo económico? El desarrollo económico justamente es
lograr la competitividad para potenciar la producción a nivel colectivo y a nivel individual. Es decir, combina el desarrollo económico con el desarrollo social. Ahora, hoy por hoy tiene muchísimas más dimensiones porque está incluso lo ambiental, pero pongámoslo en términos bien concretos. Es pasar de pobres a ricos, es pasar de informales, es decir, de reglas que no podemos cumplir, a formales, reglas que sí podemos cumplir porque las entendemos y las podemos pagar. Es pasar de una realidad de desempleo a una de empleo. De empleo, entendiendo que el empleo es creado por el sector privado y que el sector privado es el que multiplica la creación de riqueza. Entonces, en ese sentido, lo que fui es casi a volver a preguntarme, ¿y cómo se genera desarrollo? Y si se quiere, después de haberlo analizado, y analizado datos que además son muy, muy concretos, porque cuando uno analiza los datos, y eso yo los plasmé en simple, es decir, no solo Argentina, todos los países de América Latina administran una realidad de pobreza hace 50 años, es decir, que está medido. Y nuestra realidad de pobreza es de 30% o más estable. Hoy tenemos una pobreza cercana, no sé, al 50%, pero la realidad es qué grave que nos acostumbramos a convivir con una pobreza estable en orden al 30%. Qué grave que nos acostumbramos a convivir con una informalidad laboral, es decir, dentro de la formalidad, dentro del sector laboral, del 10% más. Y si se quiere, esa realidad es la que yo propongo revertir, y el primer paso, si se quiere, es tener una visión compartida. Una visión que sea ambiciosa. ¿Qué quiero decir con una visión? Proponernos ser un país desarrollado. El desarrollo no llega por el mero paso del tiempo. No es que, con el paso del tiempo uno evoluciona a un país desarrollado. No. Digamos, uno logra ser un país desarrollado en el momento que se plantea ser un país rico. Yo presento el caso de Estonia, por ejemplo, un país que era ex Unión Soviética 30 años atrás y en 30 años se reinventa. Y contra todo pronóstico dice, yo voy a poner como prioridad, como no tengo la posibilidad de armar un superestado, Internet gratis para todos. Y hago a partir de mi estado digital un estado presente. Un estado digital quiere decir, no te pido ningún trámite 2 veces. Me encargo de que el Estado sea presente al ponerlo al servicio de tu desarrollo. Y el desarrollo es sector privado. Emprende lo que puedas. Y 30 años después, todavía muchos organismos no lo reconocen como país desarrollado, pero tiene todas las condiciones de un país desarrollado. Ahora, no lo hizo siguiendo ni el consenso de Washington de su momento, ni recetas enlatadas. No, con identidad propia, entendió cuáles eran sus fortalezas y sus debilidades. Ahora, ¿qué es lo interesante? Estonia logra en 3 décadas lo que se presumía antes que se necesitaba 2 siglos o 1 siglo. Es decir, la modernidad nos permite pensar en que se puede acelerar esto. Mientras se caen paradigmas que no hemos conocido, digamos, todos hace 20 años estábamos hablando de la globalización. Qué buena es la globalización nos va a servir. Y la globalización como la conocimos no nos sirvió. ¿Qué es la globalización? Nosotros conocimos una globalización de grandes empresas y estados, donde se suponía que esas multinacionales iban a multiplicar la distribución de negocios y por ende multiplicar la generación de riqueza. Y esa riqueza quedó concentrada en esas multinacionales y en general en los países anfitriones de esas empresas. A los países como los nuestros, América Latina, no le benefició esa realidad. Sin embargo, en la actualidad se da una nueva globalización, que yo la llamo globalización o globalización digital. ¿Por qué? Porque básicamente la gente se puede conectar por la computadora como nos estamos conectando nosotros y ya no necesariamente estar circunscrita a las regiones o a los mapas que pone el mundo. Hoy por hoy, gracias a la tecnología blockchain, puedo hacer inversiones en proyectos que hace otro, puedo ser partícipe en la gobernanza de proyectos globales, tengo una infinidad, y no hablo de inteligencia artificial, pero tengo una infinidad de formas de participar del ecosistema global de una manera donde, si se quiere, el mundo y las regulaciones del Estado no llegan. En ese contexto, ¿cómo podemos reinventarnos nosotros en América Latina? ¿Cómo hacemos para que nuestros países se reinventen? ¿Cómo hacemos para interpretar el tiempo nuevo por delante? ¿Cómo hacemos para desarrollarnos? Donde ya nos damos cuenta que además ninguno de los países de la región lo hizo solo.
Es decir, en su momento Argentina tuvo su buena década donde intentó desarrollarse y no pudo, México tampoco pudo, Brasil tampoco pudo, Uruguay, que se suponía que iba a poder, tampoco pudo, y Chile tampoco lo logró. Hay una parte donde la región, que tiene las mismas reglas, que tiene similares instituciones, es como si tuviera un fracaso colectivo. Un fracaso colectivo que, si uno va al origen, nace de un éxito colectivo. Porque cuando uno va a estudiar Bolívar, cuando uno va a estudiar San Martín, la liberación tenía una visión compartida de libertad. Cuando Bolívar dice la patria es la América, Bolívar lo que está diciendo es hay un proyecto común que nos integra y nos hermana. Ahora, ¿cómo no pensar colectivamente también ese proceso de desarrollo? ¿Por qué tenemos que ser 45 millones en Argentina cuando podemos ser 700 millones? ¿Cuánto más potente es ser un 10% del mundo queriendo como bloque progresar? ¿Qué pasaría si empezamos, en el buen sentido, digo, a pensar independientemente de los consensos generales? ¿Por qué estamos todos hablando de los temas que impone la agenda internacional cuando nuestra agenda regional es distinta? Nuestra agenda regional nos impone pobreza, nos impone empleo, y seguimos tratando de bajar 2 grados, que no digo que no sea relevante, pero nuestras urgencias son otras. Entonces, un poco ahí viene que yo hice propuestas como muy, muy concretas, que en su momento hicieron un poco de ruido, algunas las tomaron y fueron parte de los debates, donde yo, ahí lo que dije es, bueno, ¿qué además de la propuesta de simple se puede hacer? Y ahí hice una primera propuesta, que es una propuesta institucional, que yo hablé de la disminución de los ministerios a 5. Y no es un número arbitrario, yo lo que planteo es un país que quiere desarrollarse, lo primero que tiene que tener es 5 prioridades que sean estables, estables en el tiempo. Y por eso yo planteaba, un Ministerio de Economía que administre la macroeconomía, pero también la microeconomía, es decir, la producción. Y que busque justamente integrar la macro y la micro de manera estable, como una prioridad permanente. El 2 y el 3, salud y educación, con esos nombres literalmente. ¿Por qué? Porque esos dos nombres, en 200 años, son como si fuera, nuestras democracias aprendieron que son dos prioridades permanentes. El otro tiene que ver con seguridad, que integre defensa. Y el último yo planteaba como una innovación, relaciones institucionales, que integre el Ministerio de Relaciones Exteriores con el de Relaciones con el Interior. ¿Por qué? Porque justamente lo que el interior necesita es estar alineado con el exterior. Ahora, lo más, si se quiere, innovador de lo que yo planteo no es hacer 5 ministerios en lugar de 20, es que esos mismos 5 estén a nivel nación, provincia y municipio. Porque no puede ser que yo tenga 24 provincias, por ejemplo, en la Argentina, y más de 1000 municipios, y que todos tengan un diseño institucional distinto. Lo lógico sería que los diseños encastren, cosa que educación hable con educación y si se quiere, por poner un ejemplo, la municipalidad de Chivilcoy, la provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Nación puedan coordinarse con instituciones estables que en el tiempo la subida y la bajada de línea funciona. Esa es una primera propuesta. La segunda propuesta que hice es más metodológica, que tiene que ver con la metodología de trabajo dentro del Estado. Cómo el Estado puede ser más eficiente en esta era para estar, si se quiere, al servicio del sector privado. Y cuando uno trabaja con muchos estados, uno descubre que no todos tienen una metodología de trabajo. Y las unidades que tienen una metodología de trabajo bien desarrollada son en general las que sobresalen muchísimo. Donde hay alguien que logre establecer una buena metodología, en general es considerado un excelente ministro. Ahora, esa metodología de trabajo es muy difícil hacerla transversal para todos y que se sostenga en el tiempo. Entonces, después de haberlo estudiado, descubrí que en realidad todos sabemos trabajar por proyecto. Un proyecto tiene un objetivo, un proyecto tiene un inicio y tiene un fin. Un proyecto tiene componentes o actividades elegibles, tiene un presupuesto, puede medir resultados. ¿Por qué no abordar toda tarea de gestión pública como un proyecto? Y de esa manera poder darle inicio y fin a la gestión pública, pero fundamentalmente ayudar a los que ingresan
a entender una metodología de trabajo que con sus particularidades puede empezar a optimizar la organización dentro del Estado. Por eso no alcanza solamente con simplificarlo, uniformarlo y digitalizarlo. Es simplificarlo, uniformarlo, digitalizarlo y darle una metodología de trabajo pensada en objetivos. Y en esa misma línea, además de potenciar las microempresas, el otro tema tiene que ver con pensar regionalmente. Si uno toma un organigrama de un ministerio, no sé, de transporte, de Bolivia y de Colombia o de México, son prácticamente iguales. Es decir, así como estamos igual de mal organizados, podríamos organizarnos igual de bien. Si nosotros pudiéramos hacer que nuestros estados se organicen en términos de reglas, por ejemplo, que las reglas para promover el sector privado, como yo decía, sobre todo las microempresas, sean las mismas en nuestros 20 países, sería mucho más fácil emprender con un entendimiento de que puedo emprender igual en un país que en el otro. Y al mismo tiempo, si las instituciones fueran iguales, la cooperación entre países a nivel estados también sería mucho más fácil, con estructuras estables en el tiempo. Y eso nos permitiría generar una cultura de negocios mucho más cercana a la innovación. El punto es, el desarrollo requiere, digamos, claramente no estamos encontrando el camino. Ahora, el primer paso pasa por justamente estas reglas para desarrollar el sector privado y sobre eso construir nueva institucionalidad digital y sobre eso generar una cultura que nos permita hacerlo. Yo creo que cuando lo miremos en perspectiva, este tiempo en algún punto está expresando esa demanda de mejorar. Nosotros, digamos, la pandemia fue traumática cuando uno lo ve en perspectiva, nos obligó a todos a digitalizarnos. Esto es un evento que hubiese sido disruptivo años atrás y hoy por hoy nos es normal. Después, si se quiere, hemos tenido distintas experiencias en la adaptación post-pandemia, pero yo diría que hay un proceso de revolución digital que uno no termina de entender cómo nos va a impactar, pero que nos obliga a actualizarnos. Y yo creo que el desarrollo económico, aunque cometamos errores y errores y errores, nos obliga a repensar creativamente este desafío. Así que yo voy a hacer acá la pausa para abrir, pero cerraría, si querés, esta primera parte diciendo, realmente creo que el desarrollo económico depende de nosotros mismos, es con nuestra cultura, es con nuestra identidad, pero nos obliga a innovar en ese recorrido desde lo que somos y no desde lo que no somos. Así que abramos a todas esas preguntas. Bueno, entonces aquí damos vuelta de página. Todos los que quieran participar van marcando ahí con su mano. Ya tengo en lista a Marcelo Rojas Panelo y a Mario Nari. Y hacemos así, intervenciones cortas para poder hacer preguntas a Jerónimo o alguna aclaración, algún comentario que quieran aportar. Y Lino también ya se anotó. Así que vamos primero por Marcelo Rojas Panelo. Te escuchamos, Marcelo. A ver si abres tu micrófono y te escuchamos. Sí, ahora sí. Jerónimo, no te conozco personalmente, pero te agradezco mucho la charla. Estuvo realmente muy interesante, muy buena. Y relacionando un poco con lo que dijiste en un momento de América Latina y que éramos todos muy similares en América Latina, mi pregunta es si eso se debe un poco, y que no podemos salir de eso, se debe un poco al populismo que en un momento entró en América Latina, en todo el mundo, porque todo el mundo salió y América Latina nos cuesta mucho sacárnoslo de encima. Eso por un lado. Y lo otro, que hay algunos países de América Latina que uno los ve que pueden cambiar los gobiernos, pero tienen una meta más o menos definida, tienen que ir tipo Brasil, tipo Uruguay, tipo Chile, y nosotros vamos en un vaivén según los gobiernos. Bueno, esas eran las dos cositas. Sí, yo te diría que en realidad el diseño del Estado como lo tenemos, y cuando uno lo ve en perspectiva, es decir, hay mejores y peores épocas, eso no hay duda. Pero en realidad el fracaso es transversal a todas las ideologías. Este diseño del Estado, con estas reglas y con este diseño del Estado, no funcionó y no le funcionó a ningún país de la región.
obviamente tenés países que están un poco mejor, pero cuando vos te das cuenta que los momentos de bonanza son circunstanciales. Y cuando vos lo ves también, en general, cuando a América Latina le fue bien, es cuando al mundo le fue bien. Pero nunca llegamos a construir más allá de eso. Con lo cual, en realidad, cuando uno lo estudia con más perspectiva, y eso está en simple, es como que los ciclos del mundo tuvieron más incidencia en nuestros ciclos que las gestiones muchas veces nuestras. Ahora, yo lo que sí pienso, yendo Marcelo a tu pregunta, es que los procesos colectivos llevan mucho tiempo. Es decir, individualmente en la vida de uno, ¿cuántas veces nos pasa que aprendemos algo y después nos lo olvidamos y lo tenemos que aprender y nos lo volvemos a olvidar? ¿Cuántas veces aprendemos en nuestra propia vida la misma lección? En los procesos colectivos lleva más tiempo todavía. ¿Y por qué en un momento se madura? No está tan claro. ¿O qué es el hito que hace que maduremos? Lo que está claro es que, digamos, un país, por ejemplo, que defoltea muchas veces, claramente tiene dificultades para aprender esa lección. Un país que tiene muchas crisis inflacionarias necesita aprender la misma lección muchas veces. Entonces, yo diría, pero ¿cuándo se madura y cambiamos esos problemas por nuevos? No está tan en claro. Lo que sí creo es que regionalmente la tendencia puede revertirse desde un buen país que cambie. ¿Por qué? Porque está estudiado que los países que tienen éxito, los vecinos se copian inmediatamente de eso. Tenemos 6 personas que quieren preguntarte. Le Dale. damos paso primero a Mario Lanari. Dale, Mario. Jerónimo, muy interesante. Vos en la charla nombraste, al pasar, la importancia del propósito como país, como sociedad. A mí me gustaría escuchar un poco más un desarrollo sobre eso y entender cómo ves los condicionantes culturales. Como que tal vez hablaste de las herramientas, como lo digital, hablaste de las instituciones como expresión organizativa de la sociedad, pero me parece que lo subyacente, y lo dijiste vos, es generar un propósito. Estando el propósito está todo lo demás. Pregunta, ¿es lo cultural lo que lo limita? ¿Cómo se podría modificar si es así? Mira, te voy a hacer un paralelismo para que sea gráfico. Cuando el equipo de fútbol de Argentina va al Mundial, no necesariamente dice que que va a ser campeón del mundo, pero se pone el objetivo de ser campeón del mundo. Y eso uno lo ve con todos los equipos deportivos de Argentina. Van a buscar lo máximo. Ahora, como país nosotros no nos proponemos ir a buscar lo máximo, ser una potencia. Es como, digamos, hay aspectos culturales en los que nos permitimos buscar lo máximo y hay aspectos en los que no. Entonces, si se quiere, ¿y cuál es dentro de nuestra cultura? Decimos, bueno, no, porque en Estados Unidos Estados Unidos no tiene nada que ver con nosotros, no hay país más opuesto a nosotros culturalmente que Estados Unidos. Como yo decía, nosotros tenemos una cultura latina, fuimos colonia española, tenemos una tradición católica, aunque no sea todo el pueblo, pero es la tradición, y tenés reglas, si querés, donde, por ejemplo, todos los temas son juzgados por un juez mientras dure su buena conducta, y así tenemos problemas para resolver conflictos. Y en Inglaterra tenemos una cultura, en Estados Unidos tenemos una cultura justamente inglesa sajona, con otra tradición de leyes, donde los juicios se resuelven con un sistema distinto. A lo que voy es, podemos copiar la Constitución de Estados Unidos, y mirá cómo nos fue. El día que escribamos nosotros nuestra Constitución, como a nosotros nos parece, el día que nosotros nos animemos a ser campeones del desarrollo desde lo que somos, ese día es donde vos empezás con tu propia identidad, tal cual sos, a poder generar tu lugar en la agenda internacional. Yo creo que en ese aspecto es como si fuera qué día nos animamos desde lo que somos. Y estamos en ese proceso y en esa búsqueda. Uno la quiere ver siempre en su propio tiempo de vida. Uno quiere ver el éxito en su propio tiempo de vida. No sé si lo vamos a ver en nuestro propio tiempo de vida. Lo que está claro es que por lo menos hay como una conciencia más clara de lo que no funciona. Nino Barañao, entonces, ahora. Gracias. Bueno, muy buena la charla, Jerónimo. Primero un comentario respecto a lo que dijiste de trabajar por proyectos y la estructura de los ministerios y cómo funcionan. Yo creo que en ese sentido, por lo menos en mi caso, la disciplina que te impone el financiamiento del BID, Banco Mundial, el CAF, lo que sea, es clave, porque te obliga a innovar con instrumentos, no podés presentar dos veces lo mismo,
tenés reglas, tenés objetivos, tenés evaluaciones y demás, y eso te estructura. Quiera que no, si tuviéramos el mismo sistema, aún con los fondos públicos, que el ministerio tuviera que hacer propuestas y obedecer a estas reglas, yo creo que sería una gestión mucho más eficiente. Un tema que te quería consultar es, ¿cómo ves el tema del el fomento de la innovación a nivel de las micropymes en América Latina, o mini pymes? Hay una discusión recurrente sobre si el Estado tiene que dar aportes no reembolsables a las pymes para innovar. Digo, fue muy exitosa nuestra gestión, el macrismo la dio de baja, volvieron en la anterior gestión y ahora otra vez se están preguntando por qué hay que financiar a las empresas. Cosa que parece una discusión ya saldada. Pero ¿cómo has visto en tu experiencia en América Latina que funcionan los distintos instrumentos de promover la innovación a ese nivel? Bueno, lo primero, voy a eso que decís vos. Sí, exactamente a eso me refería. Cuando vos trabajás por proyecto, que estás como encorsetado en un tiempo y en un objetivo, eso genera un incentivo en lograr el objetivo. Y realmente está probado que eso es extrapolable a otras tareas del Estado. Entonces, el aspecto metodológico puede no ser sexy para presentarlo en una temática como esta, pero sí es muy eficiente para la prestación del servicio público. Así que coincido, Lino, ese era justamente el punto. En términos de los aportes, yo diría, es como si fuera, el apoyo tiene que ser integral. Creo que el ANR, por lo menos, es cómo lo pones en agenda. Un actor que normalmente no está en agenda. Las mini pymes o las MIPYMES en general no son parte de la agenda pública. Es como si fueran... son un actor que no necesariamente encuentra una voz, que si encuentra voz no necesariamente es como que se le da un lugar relevante. Yo te diría todo el ecosistema, ayudarlos a que puedan ingresar en la formalidad más fácilmente, ayudarlos a que puedan administrarse, capacitarlos, ayudarlos con herramientas digitales, ni hablar darle recursos para poder, si se quiere, acceder a algún tipo de capital que les permita expandir su trabajo en una etapa inicial. Ahora, yo creo que en realidad el gran drama es que no son parte de la agenda real. Es decir, cuando uno ve los grandes foros, no se habla de este tema. Es más, déjamelo poner en contraste, Lino. Todos los gobiernos cambian, sin embargo, seguimos hablando de vaca muerta, seguimos hablando del petróleo, seguimos hablando de la soja. Los grandes temas de desarrollo son siempre los mismos. Y por más de que, vamos a ponerlo así, lo digo genéricamente, pero por más de que a vaca muerta le vaya extraordinariamente bien, no alcanza para todos los que somos. Todos los que somos, nuestra realidad mayoritariamente está ligado a esas mini pymes, que muchas veces son comercios pequeños, son cuentapropistas, pero son nuestra realidad. Hasta que no veamos nuestra realidad en la cara y nos regulemos para hacernos la vida más fácil a nosotros mismos desde esa realidad que tenemos, va a ser muy difícil. Mariano Vinograd, te escuchamos, Mariano, desde la calle. Aquí no, desde el balcón. Para. Bueno, Jerónimo, espectacular tu charla, me encantó. Yo diría, Frigerio tenía que ser. Cuenta la leyenda que el abuelo don Rogelio, cuando tuvo que analizar qué hacer después del peronismo, se puso a estudiar la Argentina desde Pedro de Mendoza, o es más, desde don Juan Díaz de Solís, y analizó la Argentina y elaboró una solución para la Argentina, no un estudio ajeno y una solución ajena, una solución argentina para los problemas argentinos. Me encantó esta visión ahora ampliada a una visión latinoamericana o sudamericana para los problemas sudamericanos. Tuvimos un éxito inicial que fue la libertad y la independencia. Cuando el mundo estaba en la esclavitud, nosotros ya estábamos en la independencia. Y tuvimos un fracaso después, cuando el mundo supera la pobreza y la inflación, nosotros no. La parte de simple me resultó rotunda. Tenemos un problema que es que tenemos instituciones inclusive francesas, buenísimo. Siempre creíamos que las instituciones eran el yanaconazgo, la mita, la Inquisición, y él nos dice, no, Napoleón nos mandó las instituciones. Un temazo para una próxima charla.
la pretensión francófila, francofónica, de imponernos algo basado en que ellos hicieron la Revolución Francesa y a ellos les funcionó y acá no. Vamos a lo político, que es la parte del desarrollo. Primero la parte de simple, el diagnóstico, después lo político. Si el 1% de las empresas tributan el 80% de los impuestos y en consecuencia ejercen el poder a partir de los impuestos que tributan, y el 99% de nosotros somos micropymes en negro, ¿cómo resolvemos este dilema político? ¿Cómo logramos que la política responda al 99% que no pague impuestos y no al 1% que sí paga impuestos? Muchas gracias, Mariano. Yo creo que hoy por hoy, entre las pocas cosas que podemos como compartir es el sentido de fracaso o el sentido de que el éxito no lo estamos encontrando. Y creo que en el fondo el gran desafío es integrarnos genuinamente. Integrarnos donde en la política puede haber adversarios, y con esto no estoy diciendo algo que sea infantil, al contrario, es la madurez de pasar a adversarios que puedan colaborar y no necesariamente votarse todo a favor o en contra durante un determinado tiempo. Y lo mismo pasa con el empresariado. Es decir, vos tenés un 1% que tiene un gran poder económico y que siempre lo va a tener porque, digamos, ocupa un volumen extraordinario por lo que hacen, están vinculados con los bancos, vinculados con los sindicatos, es un poder extraordinario, y un 99% que, digamos, que si no lo administrás te genera problemas sociales. Cuando uno estudia la historia, uno se da cuenta, digamos, y vos lo ves, digamos, este es el gran dilema de la historia de la humanidad. Cómo se junta, cómo se reparte. Y cada vez que el que reparte se queda extraordinariamente con la mejor parte, fracasa. Digamos, cuando lo ves en la historia vos decís, bueno, ¿qué pasó con los faraones de Egipto? ¿Por qué cayó el Imperio Romano? Digamos, todo lo que uno estudia en las culturas va fracasando. ¿Y por qué va fracasando? Y va fracasando porque, digamos, siempre pasa lo mismo. El que reparte se queda con un poquito más. O no da de vuelta lo que funciona. Y vos decís hoy por hoy, bueno, ¿cómo se encuentra ese equilibrio? Y pareciera que la evolución naturalmente va hacia lo que podría ser una solución un poquito más que nos deje vivir a todos y que permita que ese 99% por primera vez sea un actor, sea el motor de lo que viene. Y por eso, si se quiere, la propuesta está pensada no solo para Argentina, sino para América Latina. ¿Por qué? Porque digamos, tenemos fronteras líquidas. Cuando a un país le va un poco mejor, de los países más pobres se mudan. Entonces, la solución no alcanza con que sea Argentina. Argentina no va a poder ser rica si los países de al lado son pobres. Entonces, necesitas pensar colectivamente. Y colectivamente es incluso mucho más potente. Ahora, solamente el hecho de que estemos hablando esto ya es como si fuera un paso adelante en el debate. Y yo creo que en el tiempo inicia una búsqueda cada vez más acelerada por necesidad, porque cada vez tenés más nivel de pobreza y cada vez necesitas una solución más concreta. Ya no es debate de ideas, es debate de propuestas. Muy bien, le damos la palabra a Mariano Latari. Hola Jerónimo, buenas tardes. Bueno, Jerónimo, en línea con las dimensiones que mencionaste, ¿no? Del desarrollo productivo, la social, la económica, y me parece excelente que hayas mencionado la ambiental, y en línea con esa reestructuración del Estado, que bueno, en esta nueva administración vamos a tener una Secretaría de Bioeconomía. ¿Qué opinión te merece, ¿no? Este modelo desarrollista de la bioeconomía? Y en tu opinión, si es afirmativa y es positiva, bueno, ¿cómo puede contribuir al desarrollo de nuestro país? Yo creo que primero es positiva. Yo creo que, digamos, vamos camino a todos tener que ser más multidisciplinario de lo que fuimos educados. Cada uno de nosotros es como que en general estudia una disciplina y después trabaja en una disciplina, pero después el desarrollo, como yo lo estoy planteando acá, es multidisciplinario. Es como que vos tenés que entender de macroeconomía, de microeconomía, de reglas, de instituciones, de adquisiciones, de contrato, de finanzas, es como que de contabilidad. Termina siendo un tema que integra mucho.
Ahora, en esa misma línea, Mariano, yo te diría que el gran desafío es conectar esa bioeconomía con la revolución digital que viene. Es decir, de qué manera, y lo digo en el buen sentido, en lugar de darle la espalda a este ecosistema blockchain, no empezamos a tokenizar nuestros propios proyectos. ¿De qué manera podemos integrar nuestra economía informal para que a través de esos procesos de tokenización puedan potenciar esa industria productiva real a la que vos mencionás? ¿Por qué tenemos en términos del peruano Hernando de Soto tanto capital muerto fuera de la economía que todos conocemos y no podemos tokenizarlo o inyectarlo para meterlo en la economía real que vos estás queriendo desarrollar? Yo creo que el desafío es buenísimo tenerlo en la agenda, pero el desafío es potenciarlo con combustible real financiero, y no es apalancamiento financiero. Lo que estoy diciendo es inversión pura y dura de lo que tenemos nosotros. Por eso digo, ¿de quién depende el verdadero desarrollo? De nosotros mismos, es nuestra propia plata, que la tenemos. El punto es cómo le hace el puente para que pueda ser dinero formal que funcione. Felipe Romero Sagastuy, tu tiempo. Bueno, muchas gracias, Jerónimo. La verdad, genial la charla. Tengo una consulta respecto a lo que es desarrollo, título. Entiendo que se refiere a pensar el mundo desde una mirada civilizacional latinoamericana. Y mi pregunta es, ¿cómo imaginarías a futuro este gran conglomerado de países que culturalmente y nacionalmente sería una organización muy homogénea, trabajando en conjunto y tomando decisiones? ¿Es necesario construir una identidad latinoamericana? Yo creo que, digamos, hay un sentido latinoamericano. Lo que no hay es como un orgullo latinoamericano. Es decir, no es una identidad que es como si fuera conocida pero no asumida. Vos te podés sentir argentino, o te podés sentir de tu localidad, o te podés sentir de tu barrio, o te podés sentir de tu equipo de fútbol, o de tu selección, pero no te sentís latinoamericano. Es un conjunto que no nos identifica. Ahora, no nos identifica porque no tiene proyecto. No tiene sentido identificarse con algo que no tiene proyecto. Si tuviera proyecto, si tuviera una visión compartida, si tuviera un beneficio económico para todos, si fueras de un equipo más grande, probablemente sí tendría sentido. Hoy por hoy es como si fuera un colectivo que no tiene valor. Yo lo que planteo es, puede ser un colectivo que tenga valor. Puede ser un colectivo que aprenda a tener valor. Y donde estamos viendo guerras en distintos lugares del mundo, guerras incluso con, si se quiere, con tecnología antigua en distintos lugares del mundo, o con modalidades antiguas en distintos lugares del mundo, donde estamos viendo una aceleración de la revolución digital que no está claro cómo va a ser, pero vemos que la inteligencia artificial en algunas zonas desarrolladas va posiblemente a ser muy rápida. Tal vez estar en nuestro lugar del mundo con recursos naturales, con una cultura de paz, con una cultura homogénea, donde multiplicar el trabajo desde las microempresas no es tan grave o no es tan malo como pensamos. Entonces ahí es donde yo planteo, es un tema de perspectiva, pero hoy por hoy ese colectivo, como vos lo mencionás, no agrega valor. Habría que ponerlo en valor. No sé si es una superestructura. Si vos te fijás, el Parlasur es como un desastre, no agregó ningún tipo de valor. La burocracia arriba de la burocracia no funciona. Pero si logramos que un país evolucione y los países de al lado se copien, en la alineación haya mucho más para ganar que en la superestructura. Estamos transitando los últimos minutos, tengo 3 oradores, posiblemente entre 1 o 2 más, y vamos a cerrar la reunión. Así que le damos paso ahora a Alex Daciano. Alex, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por tu exposición, Jerónimo, espectacular. Me encantó que utilizaras el modelo de Estonia, porque cuando estábamos analizando en el equipo de Recrear, lo estudiamos profundamente. Es realmente alucinante. Mi pregunta tiene que ver con algo que yo no sé, yo no soy sociólogo, y encuentro que en general en todos estos países, sin ni hablar en Argentina, no tenemos capacidad asociativa. En todos los países que mencionaste,
de cultura anglosajona, por ejemplo, tenemos mercados de capitales en donde no hay un solo tipo que sea el controlante. Tienen capacidad asociativa. Se siente alguien contento, un señor Bill Gates tiene el 16%, el señor, no sé, Steve Jobs, el cualquier que estamos hablando, ninguno tiene el 51%. Seguramente de todos los presentes, nadie se va a vanagloriar de decir yo tengo el 12% porque tengo muchos socios. Es como que la cultura nuestra no tenemos esa capacidad asociativa. En el medio de todo eso, sí tienen algunos capacidad asociativa desde una especie de feudalismo o que se trasunta en un corporativismo que atenta contra los intereses de esos que no tienen capacidad asociativa. Uno habla de que uno tiene mucha cantidad de, estoy totalmente de acuerdo, aplaudo de pie cuando dijiste microempresas y pymes, pero también hay muchas pymes, o no hay muchas pymes porque no hay capacidad asociativa de la microempresa. Entonces, ¿cómo ves esto? Junto con eso viene el tema de la resistencia digital. Yo hace 30 años que trabajo en servicios digitales. Me refiero a productos de inteligencias y prestación de servicio digital. No sé muy bien para qué vivo en Argentina, porque la amo, pero no tengo un solo cliente en la República Argentina y todos mis clientes son de cultura anglosajona. No tengo uno solo. Y en esto tiene que ver porque acá necesitamos ver, perdón, yo sé que estoy en antropoceno, necesitamos ver la tierra o tenemos que ver el cemento, pero a nadie le interesa demasiado ver la materia gris. Y yendo al otro que estamos hablando, claro, que se ríe Javier, yo voy a acotar algo. A mí me dicen, no, bueno, porque el fulano invirtió un palo verde. Bueno, un año de formación en el Newton Finance, la matrícula vale $1.100.000, señores. Entonces, es inversión de capital. Y la última pregunta, que es clave, porque mi padre trabajó con el tuyo, así que es algo muy conmovedor en este momento. Bueno, perdón. El advenimiento de la computación cuántica. Yo no sé nada, está Lino acá, que es el que más va a saber, pero resulta que está previsto, por 6 años tenemos la computación cuántica y está previsto que sea un impacto 10 veces más grande que la revolución industrial. Y nosotros pareciera ser, lo dicen los que saben, en el medio de todo esto parece ser que estamos así, en una burbuja de metano, para no decirlo en términos sobre el tema. Yo incluido que tengo nada más que una parte muy baja de toda mi prestación de servicios en computación cuántica. Entonces, el retraso que se nos viene sin esa adaptación, ¿cómo ves todo esto? Perdóname por lo extenso de la pregunta, pero me ha fascinado tu exposición. Bueno, Alex, un placer, un gusto. Es casi para una charla, para lanzar otra hora más todo lo que acabas de plantear. Pero voy como si fuera de atrás para adelante. Hay que abrazar la revolución digital. No abrazar la revolución digital en este momento sería una torpeza, mismo que no la podamos entender en toda su magnitud. Ni yo, ni vos, ni Lino en realidad sabemos cuál va a ser la velocidad de lo que viene y cuál va a ser el efecto disruptivo, pero sentimos que viene una ola importante que va a cambiar el mundo como lo conocimos. Ahora, en ese contexto, y yo te lo planteo como si fuera, parece más financiero, pero es tecnológico. En Estados Unidos, el fondo más grande de inversión, BlackRock, está por aprobar, no se sabe cuándo, si ahora o no, este EFT de Bitcoin. Y en el fondo es la validación de toda la tecnología blockchain en una sola operación que es simbólica, pero es abrir a todo Estados Unidos a un nuevo ecosistema digital. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? ¿Por qué no nos apuramos nosotros? ¿Por qué no somos nosotros los que decimos a ese ecosistema, vengan acá? ¿Por qué
digamos, si vos te pones a pensar, vos empezaste con Estonia. Estonia lo que logró es una idea implementada en base a la cooperación online. Ni siquiera una cooperación real, una cooperación online donde se coopera. Open source es el sistema, vos lo sabés mejor que yo. Y yo lo que creo es, nosotros no tenemos capacidad asociativa con estas malas reglas y con estas malas instituciones. Si vos y yo para hacer un emprendimiento tenemos que antes que nada, Alex, salir a buscar un abogado, un contador, un escribano, pagar un montón de impuestos y sabemos que encima nos viene la inflación y más impuestos, es difícil que hagamos algo grande. Pensamos en chico, pensamos en sobrevivir dentro de la informalidad. Ahora, si tuviéramos un ecosistema estable, probablemente pensaríamos de manera estable. Fíjate que tenés unicornios generados acá en los últimos 10 años con talento argentino, pero después lo llevan, digamos, a Silicon Valley para financiarlo, y se van a vivir a Uruguay para poder subsistir a la mala regla y, si querés, persecución cultural que tenemos. Ahora, ¿en qué momento decís, en lugar de 10 unicornios, quiero 20, quiero 100? Ahora, el unicornio sigue siendo excepcional. La regla es que aprendamos a tener capacidad asociativa nuestra, en una escala que sea razonable, que pueda multiplicar, y que yo te diría que nos acostumbremos a que los casos de éxito no son excepcionales, sino que son la regla. Cuando uno va a los países ricos, lo que descubre es que, si se quiere, el crecimiento social, digamos, económico, es una historia normal. Nosotros nos acostumbramos a que sea excepcional. Y yo creo que ese es un poco el desafío por delante. ¿En qué momento empezamos a implementar ideas en lugar de seguir debatiendo ideología? Es el turno de Maxi. Maxi, ¿qué invitado nos trajiste? Ahora te toca a vos hablar con nuestro invitado. Jero, un placer enorme. Te admiro mucho, lo he manifestado muchas veces y bueno, es todo un honor para mí. Mi pregunta tiene un doble sentido. En base a tu exposición, la primera es, si sí o sí como actores de la sociedad o de la economía, necesitamos de un ayornamiento o de un buen funcionamiento de las instituciones en el sentido de que en función de ellas nosotros nos podamos desarrollar. ¿A qué me refiero? Nuestros hermanos de Latinoamérica, a pesar de sus cambios de color de gobierno, su macroeconomía continúa en el mismo sentido y sigue creciendo. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, emulándote de haberte escuchado en más de una oportunidad, es muy difícil diagnosticar una revolución en el mismo momento que está pasando. Bueno. Déjame, voy a la pregunta. Y la pregunta es, y acá voy a disentir un poco con Alex, para mí no es la incapacidad del argentino en el poder asociativo, sino que es la incapacidad de herramientas. Y acá traigo un razonamiento de un economista, Sucho Zukovicki. Ese 1% de empresas que aportan la mayor cantidad de tributos al Estado valen hoy 50.000 millones de dólares. En la economía informal o formal o informal digitalizada hay 330 millones de dólares hoy en la Argentina. Entonces, ¿es falta asociatividad o falta de una herramienta que una a los actores, que una a las ACTECH, que una al emprendedurismo o la micropyme, como vos la llamás, con el que tiene el capital y no sabe dónde meterlo y lo mete en un fondo común de inversión o lo mete en un pozo para construir edificios? Esas son las dos preguntas, Jero, y muchísimas gracias. Maxi, primero, gracias a vos por la invitación, la verdad que lo disfruté muchísimo. Yendo a tu primera pregunta, cuando ves la bandera de Brasil que dice orden y progreso, hay un mínimo orden que se necesita para tener progreso. ¿En qué momento, y te lo planteo de una manera que sea gráfica, en qué momento nos acostumbramos a ir a comer a un restaurante y sacar un fajo de plata, sacar las 2 gomitas y pagar la cuenta, digamos, por 4 personas, digamos, poniendo una cantidad de billetes? Es como ridículo en eso. ¿En qué momento la plata ya no entra para ir al supermercado en la billetera normal?
¿en qué momento nos acostumbramos a que la remarcación de precios es parte de nuestra vida? Entonces yo diría, como país, totalmente necesitamos un orden. Totalmente, digamos, esa famosa adrenalina del desafío de vivir en Argentina nos ha enfermado. Esa adrenalina de todos los cambios, digamos, ya es trágica. Y yo te lo pongo así, para las generaciones que vienen es mucho más trágica, porque hay una parte donde yo te diría, hay generaciones y generaciones que hemos crecido y nos acostumbramos a esto. Los más chicos quieren todo en la comodidad del teléfono celular, tienen hasta, te diría, son literalmente digitales. Los millennials, los centennials, los alfa, poner el nombre a todas las generaciones nuevas, no se van a adaptar a esta burocracia del Estado. Entonces, necesitamos que el Estado, si querés, se profesionalice cuanto antes y de una manera estable. Eso es lo primero. Y lo segundo, con el tema de lo asociativo, yo te diría, nuestro país tiene la posibilidad de reconvertirse y eso culturalmente es parte de lo nuestro. A mí es como que hay una parte donde digo, nuestra cultura es emprendedora, y la cultura latinoamericana tiene una cosa emprendedora. Yo creo que puesta en valor, puede florecer. En este caso es más por necesidad que otra cosa. Es como que casi te diría, la gente va a tener que salir a emprender por necesidad, que es distinto que salir a emprender por vocación. Cuando uno emprende por vocación es porque tiene un proyecto, tiene otros tiempos. Emprender por necesidad es complicado, es otra cosa. Y vos estás, casi te diría, por necesidad necesitas que el Estado se organice para facilitar que su sociedad salga a emprender para subsistir. Eso, digamos, no tiene mucho precedente. Es bastante primitivo como experiencia. Por eso digo, lo tenés que profesionalizar y darle, en tu idioma, lo que acabo de decir, le tenés que dar las herramientas para que lo pueda hacer. Toma, te ayudo. Abrí tu empresa con un par de clics. Toma, te ayudo. Acá tenés tu contabilidad. Aunque lo hagas mal, es mejor que nada. Toma, te ayudo. Acá tenés contratos, modelos para que contrates a la gente con la que haces changas o con la que trabajás. Te ayudo acá también. Si tenés un problema, resolvelo con estas guías para poder mediar entre terceros y no tener que ir a la justicia. Herramientas digitales para poder ordenar un poco. Y ni siquiera te hablo de empleo, te hablo de trabajo. Y me pueden acusar de que estoy promoviendo, si querés, trabajo con menos derechos. Y yo lo que digo es atender una realidad de desempleo transversal gravísima, donde en lugar de mirar hacia atrás, donde vos podrías acusarme de la pérdida de derechos, yo te miro hacia adelante y te digo, vas camino a una era digital asociativa por proyecto. Acostumbrémonos a vincularnos y a desvincularnos por emprendimiento. Vamos a ser muy ordenados en esta reunión y para cumplir con el tiempo, la lista de personas que van a hablar van a ser los dos que quedan. María Susana Puerta y luego Mariano Vinograd. María Susana, te escuchamos. Bueno, muy cortito. Jerónimo, me encantó tu charla. He escuchado esto de ti otras veces y me ha interesado mucho, pero yo quería apuntar a 2 o 3 preguntas muy concretas. La palabra integración entre la micro y la macro. Todo indica que es una necesidad. Dicho de otra manera, es fundamental el equilibrio de las variables macro. Con inflación no podemos seguir viviendo, pero es la condición necesaria para el desarrollo, no la condición suficiente. Es allí donde tú agregas el tema de la micro. ¿Cómo se puede abordar este tema de la micro? Tú hablas de programas y proyectos. Y bueno, y a mí me gusta el tema de programas y proyectos porque yo creo que es la forma más seria en la que puede trabajar el Estado. Ahora, para integrar al 1% con el 99%, yo creo que hay que imaginar herramientas que han aplicado ya otros países. Hay países que han aplicado herramientas de
de trabajar con la cadena de valor. Y ahora, con el tema informático y con el tema tecnológico, esto es mucho más fácil. No es necesario reunirnos en talleres presenciales. Entonces, trabajando toda la cadena de valor, estás, digamos, cooperando para competir. Estamos cooperando para volvernos más competitivos, para volvernos más productivos. Desde la gran empresa exportadora, pasando por todos los que le prestan servicios, pasando por la fábrica y todos los que le prestan servicios y pasando por el sector privado. Yo diría que esta puede ser una forma de integración y hay países que han tenido experiencias de este tipo. Concretamente, Brasil ha tenido experiencias de este tipo. Y Chile, en la Corfo y en la Fundación Chile, también ha tenido experiencias de este tipo. Entonces, ¿qué opinas tú de si la Argentina pudiera avanzar en este tipo de herramientas y en forma paralela al ajuste macro? Es decir, si pudiéramos empezar ahora, se requiere, por supuesto, voluntad y acuerdo de los que se van a integrar. Muchas gracias, María Susana. Anoté porque no quería olvidarme de nada. Vos hablás de la macro como precondición para la micro. Yo en simple hago justamente un análisis de la macro y la micro, la micro, la macro. Como si fuera, es una discusión como la del huevo y la gallina. Lo que está claro es que tenemos devoción por la macro. Fíjate vos, cambiá de canal, ahora terminamos la conferencia y prendé la televisión. Y lo que vas a escuchar es macroeconomistas hablando permanentemente con la solución a los problemas. Y hay una parte donde no entiendo por qué en esta era nos hemos enamorado tanto de los macroeconomistas, como en otra época puede ser de los abogados. Pero como dije antes, no hay una disciplina, no es la macro no va a arreglar todo. Y la micro, en el fondo, somos todos. Ahora, yendo a la otra, cadenas de valor, yo te diría que el gran desafío del Estado en el tiempo que viene es no tratar de entender lo que viene, no regular lo que viene, no indicar quiénes son los ganadores, porque es tan difícil entender quiénes son los ganadores. Puede ser una industria u otra, o pueden ser las asociaciones distintas. Entonces, el tiempo que viene va a ser tan difícil de interpretar que en lugar de tratar de ordenarlos para que se potencien, yo te diría que es darles herramientas para que ellos se identifiquen, para que ellos se ordenen, para que ellos se vinculen y desvinculen. Esa vocación de servicio, si se quiere, es más valiosa que la de coordinación. Y ese es un poco el cambio que tenemos por delante. Por eso yo diría, el rol del Estado está más en la macro que en la micro. Es decir, una macro estable con herramientas para que la micro permita que el sector privado florezca en todos los sectores de la economía y dejar sorprenderte que un año sea la industria audiovisual y otro año sea el campo y otro año sea cualquier otra industria. Se puso de moda ahora elogiar a Juan Bautista Alberdi y vos nos advertiste que en esa constitución que tanto estudiábamos en la escuela primaria, ¿no? Los representantes y que Alfonsín puso en el discurso, en realidad era una copia de la norteamericana. Me parece interesante eso que vos decís. Seguramente Alberdi encontró un tema principal que era el caudillerismo, el personalismo, la violencia, y él puso el foco ahí. Hablaste de Estonia. Estonia era parte de la Unión Soviética, después se liberó, no sé si es parte o no de Europa. Ellos pusieron en la cuestión tecnológica y la comunicación. Milei hablaba de una institución que era la moneda, el Banco Central. Él ponía el foco en esa opresión. Para mí, la opresión son las fronteras en América Latina. Si hubiera que desmantelar una institución que es virreinal, feudal, atrasada, que es opresora de los pueblos, ¿es la moneda? ¿Es la burocracia? ¿Es la policía? ¿Son los sindicatos? ¿Son las fronteras? ¿Cuál es la institución que hoy más nos está llevando al siglo XIX y nos impide pasar al XXII? Para mí son las fronteras. Muchas gracias, Mariano.
Mira, las fronteras claramente son una barrera que no se respeta o que es casi como si fuera indicativa. Pero y no es que no te quiera contestar la pregunta, te voy a tratar de ampliar el foco, buscando contestar la pregunta. En realidad lo que tenés que mirar, desde mi humilde opinión, es toda la informalidad que normalmente nosotros le damos la espalda, y en realidad es mirar todo lo que nos está diciendo la informalidad para aprender de esa informalidad. Es decir, todos queremos ver justicia, pero en el fondo es como que somos misericordiosos culturalmente y decimos, bueno, que salga o no le den tanto tiempo. Hay una parte donde, digamos, o decimos, bueno, no sé, todos manejamos dinero informal y, viste, de repente, es como, hay una parte donde, ¿en qué momento podemos ver la informalidad tal cual la tenemos? Entender que en realidad no es un tema de otros, sino que es un tema de cómo vivimos, cómo estamos acostumbrados a vivir, y en lugar de seguir, y lo doy como un ejemplo actual, haciendo blanqueos cada tanto tiempo, que son siempre circunstanciales, y haciendo como si fuera intentos fallidos de evolución, sincerar desde esa informalidad quiénes verdaderamente somos y cómo verdaderamente somos. Entonces, ahí yo te diría, probablemente cerrarían un montón de instituciones, o nos daríamos cuenta que en todas nuestras instituciones tenemos enorme hipocresía. El desarrollo va a venir cuando lo hagamos, yo te diría, más genuinamente. Somos esto, ¿viste? Crezcamos con lo que somos. Y no quiere decir que sea malo. Digamos, es como, está bien, somos distintos a los otros tal vez, pero desde eso podemos llegar a serlo. Y yo te diría que cuando realmente podamos soltar esa hipocresía institucional, regulatoria, moral que tenemos sobre nosotros mismos, yo te diría que con la mochila más liviana, probablemente nos animemos a hacer más negocios, nos animemos a invertir más, nos animemos a tomar otro tipo de riesgos. Como decía Alex, podamos cooperar mucho más. Como decía Maximiliano, podamos darnos herramientas para poder potenciar más nuestra creatividad. En una sola palabra, y si se quiere como para cerrar con este concepto, necesitamos desatar nuestro potencial informal. El desarrollo depende casi exclusivamente de ese desafío. Jerónimo Frigerio, ponemos un punto final a esta reunión. Te pedimos 2 palabras para despedirte y hacemos el cierre formal. Agradecerles a ustedes, agradecerles Javier, Maxi, a todos, y así como podemos lograr este diálogo cooperativo, es darnos cuenta que estas son las semillas justamente del desarrollo. Entendernos, pensar por afuera de las ideas que tradicionalmente tiene cada uno, poder complementarnos y seguir aprendiendo. Y yo diría animarnos a correr un poquito los límites de lo que aprendimos cuando éramos chicos y experimentar un poco más. Creo que si hay algo que nos enseña lo de Estonia es que en el fondo en 30 años, en una generación, ya podés torcer lo que parece inmodificable. Muchísimas gracias a todos. Jerónimo Frigerio, desarrollo, una necesidad. Te agradecemos y ponemos punto final a este encuentro antropoceno. Gracias, Jerónimo, sos parte acá de la casa y te esperamos próximamente. Muchísimas gracias, me sentí muy cómodo. Antropoceno.